Rápidamente se está acercando el final del año 2025. Cuando se acerca el final del año, cuando vemos el cierre de un ciclo como el que ha sido el de la Reserva Federal, donde pronto se estará cambiando su presidente, tenemos que empezar a ver predicciones. ¿Qué va a suceder en el mercado? Resulta que los ciclos económicos pareciera que se están cerrando. Tuvimos un ciclo prepandemia, tuvimos un ciclo pandemia, pospandemia, pero la pandemia sucedió ya hace 5 años. Ya estamos como entrando en un ciclo que podríamos llamar el ciclo Donald Trump, o podríamos llamar el ciclo aranceles, o podríamos llamar el fin del ciclo Jeremy Powell al frente de la Reserva Federal. ¿Qué debería estar sucediendo en el sector vivienda para el 2026? Hay que analizar con predicciones de lo que estamos viendo hoy y de lo que esperamos que pueda suceder en los próximos años, porque la economía se viene en ciclos, pero pareciera que el sector vivienda ha recibido todos los golpes posibles durante estos últimos ciclos. El ciclo del 2020 al 2025 ha movilizado todo lo que tiene que ver con números del sector vivienda, compradores en pánico, vendedores en pánico, economistas desviando su atención hacia lo que no tienen que desviarla, la Reserva Federal actuando tarde para subir las tasas con la inflación, luego ahora pareciera que están actuando tarde para bajar las tasas con respecto al sector vivienda, una nueva administración de Donald Trump que entró con un arma que nunca se había usado, que era el arma arancelaria. Pero ¿qué debería estar sucediendo en el 2026 en el sector vivienda? Nosotros como agentes de real estate, muy especializados en números, muy metidos en los temas económicos y muy en el mercado, porque representamos a infinidad de compradores y vendedores que están día a día revisando y consultándonos a nosotros y a nuestro equipo. Queremos hoy revisar en este podcast nuestra impresión sobre lo que viene en el 2026. No te lo pierdas, revísalo, detente, coméntanos si tienes alguna duda, porque esto puede marcar tu decisión de lo que vas a hacer en el futuro cercano respecto a comprar, vender o invertir. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Llega el 2026 pronto, se acaba el mandato de Jeremy Powell. Trump está hablando mucho del sector vivienda porque su empeño en bajar las tasas de interés también van con el sector vivienda. Ya se habla de Freddie Mac y Fannie Mae llevarlo a la bolsa de valores como una sólida y gran empresa. Muchas cosas sucediendo. ¿Qué crees tú que es la predicción en cuanto a tasas de interés, inventarios, precios que pueda estar sucediendo para el 2026? Mira, es muy complicado dar una predicción, número uno, porque son bien locales las predicciones, cada mercado se mueve diferente. Adicionalmente, este tema salió a través de un artículo que nosotros leímos y compartimos en el podcast anterior de Fannie Mae, donde hace una encuesta a 100 economistas, 100 personas del rubro, de qué es lo que va a suceder en los próximos 5 años. Y yo al leer esta encuesta, pues es perfecto, son 100 personas con un buen background que están dando su mejor perspectiva del mercado o su mejor opinión. Eh, pero yo, en mi opinión, yo siento que la población en general después de la pandemia no es la misma. Entonces, la economía es una cosa y la economía son números y estadísticas que tú puedes proyectar. Pero yo como ser humano he cambiado mi decisión a raíz de la pandemia y quizás eso no está medido allí. Y quizás esas predicciones se cumplan o no se cumplan, pero lo que yo sí quiero dejar claro es que nosotros tenemos elecciones diferentes este año que hace 5 años. Y eso, por supuesto, que involucra el movimiento del mercado inmobiliario. Hay muchas personas que simplemente no desean comprar por un motivo u otro y quieren vivir rentadas, o hay personas que simplemente desean invertir y no comprar su casa principal. Y tantas decisiones. En definitiva, para mí la respuesta que te doy es, yo sí considero que el mercado, el bien inmueble va a ir aumentando y va a ir aumentando no un 4% el año que viene, quizás poco menos debido al aumento tan grande que tuvimos estos años pasados. No considero que va a ser el acabose y que está cayendo el mercado inmobiliario, yo eso no lo veo. En muchas áreas sí va a haber un ajuste, en muchas áreas, pero muchas áreas que dependen de factores como empleo.
O sea, las áreas donde el empleo es bajo, donde no hay fuentes de trabajo, lamentablemente los precios de la vivienda van a caer, pero áreas donde el empleo es grande, sí va a seguir aumentando el valor. ¿Qué Yo no decisiones cambiaron con la pandemia, Jenny? Un ejemplo de una decisión que cambió con la pandemia. Mira, yo quiero disfrutar más mi vida. Hay personas a ver, era lo primero la casa y después las vacaciones. Pues hoy en día mucha gente primero las vacaciones, después la casa. Ya, primero mi disfrute. O sea, el presupuesto quizás ahora va más dirigido al disfrute que a tener una casa. Esa es lo que yo he visto inclusive. O sea, he visto en muchas personas, inclusive en clientes, donde las prioridades de ahorro cambiaron. Entonces, eso es lo ¿Y que, esto afecta al sector vivienda? ¿No, igual no tienen que vivir en un techo? claro, pero rentan. Entonces, Pero obviamente, entonces aumentan el valor de la renta. claro, pero estamos hablando del valor del precio de las propiedades, no del valor de las rentas. El valor del precio de la propiedad y la demanda de compra del precio de la propiedad aumenta por quien quiera vivir en ella, por la demanda. O sea, realmente, más bien el valor del precio de la vivienda aumenta en la medida que un vendedor y un comprador encuentran un acuerdo y va en tendencia a aumento. Claro, pero igual la gente tiene que vivir, Jenny. O sea, la argumentación de que han cambiado las costumbres no quita que la gente necesita un techo, sea rentado, sea comprado, siempre necesitas un techo. O sea, Es que siempre yo no vas a estoy acelerar el factor. Sí, es que yo no estoy diciendo que no necesitan un techo. Yo estoy diciendo que el precio de la vivienda sí va a aumentar poco, pero la predicción como tal, la predicción está basada en unas estadísticas donde en el aumento de precios está basado en unas estadísticas donde el querer de la gente iba hacia otro lado, que probablemente la demanda, número uno, las unidades son menos asequibles, pero el deseo de compra quizás sea inferior que hace 5 años. Eso es lo que yo estoy diciendo y eso pues va a aumentar, va a disminuir mi demanda. Pues yo no sé qué Estadísticamente opinas no es tú. lo que ha pasado en el pospandemia. En el pospandemia ha seguido un aumento en la cantidad de compradores y en la cantidad de visitas y el movimiento se ha visto frenado básicamente por tasas de interés, no porque efectivamente la gente no quiere comprar. Yo creo que lo que está pasando y la predicción que viene del 2026, ya tenemos que olvidarnos 100% de la pandemia. O sea, la pandemia es un evento que sucedió, así como hay que olvidar la burbuja del 2008. Hay que aprender, pero hay que olvidar, no podemos seguir hablando de que nuestra visión de lo que va a suceder en el 2026 es porque en el 2021 la gente hizo, o es porque en el 2008, o sea, yo he tenido comentarios en el podcast y ahí están, lo pueden ver en otros podcasts, donde hay gente que te habla solo del 2008. Hay un señor de 72 años que habla que ha comprado 32 propiedades y no es momento de comprar. A mí me provocaría decir cuál fue el momento de comprar. Porque si usted ha vivido 72 años de edad, o sea, ha comprado propiedades quizás durante 52 años, ¿cuál es el momento exacto para comprar? Hoy lo vas a ver. Hoy me vas a decir, el momento fue en el año 88, sí, pero porque estás en el 2025 y puedes ver el año 88 históricamente y te va a parecer el mejor momento. Pero si estás en el 2025, tienes el dinero, tienes que comprar. Tú no vas a esperar que llegue el año 88 porque el año 88 no va a llegar. No sabemos si va a ser el 2026, no sabemos si va a ser el 2029 y tienes que entrar en el mercado. No puedes seguir llevándote por cuál sería el mejor año. Viéndolo hacia atrás es muy fácil opinar. El tema es opinar viendo hacia adelante. Entonces, creo yo que lo que nosotros tenemos que ver es una economía que se nos está vislumbrando para los próximos 4 años, cargadas de aranceles, con una posible inflación, con un empleo que debería ser mejor, porque toda la visión interna de la economía, ese Make America Great Again, es una visión American First, y esa American First va a durar durante 4 años. Tenemos que adaptarnos a eso. La Fed tiene que adaptarse a una economía en la cual el acelerador es el principal motor de la economía, no el freno. Tú no puedes llevar una economía pisando el freno, tienes que llevar una economía pisando el acelerador. Por eso China pisa el acelerador y está pasando en muchos aspectos a los Estados Unidos. La administración Donald Trump se da cuenta. O sea, creo que la predicción tiene que venir viendo hacia el futuro, no viendo hacia el pasado. Yo tengo que ver qué está configurándose en ese futuro para tomar decisiones. Yo no puedo estudiar medicina
pensando en que mi papá era médico. Yo tengo que estudiar medicina pensando en que yo voy a estar en un quirófano y voy a tener que abrir un paciente. ¿Por qué? Porque si yo pienso que mi papá era médico, mi papá no es el que va a ir a la sala de operaciones, voy a ser yo el que va a abrir un corazón, entonces tengo que ser yo el que diga, yo me veo abriendo un corazón en el futuro. No, no me veo, yo me veo manejando un barco, entonces me meto a la escuela de Marina Mercante porque yo quiero manejar un barco. O sea, en función al futuro es que debemos tomar esas decisiones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es lo complicado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en mi opinión particular, siempre hay que aprender del pasado. O sea, las dos cosas se tienen que tomar en cuenta. Tú tienes que tomar en cuenta el pasado para aprender de ello, para no cometer los mismos errores, para aprovechar las oportunidades quizás. Obviamente, sabiendo hacia dónde se mueve la economía también, eso es claro que sí. Pero para mí, mi pregunta para ti es, los intereses, porque tú estudias mucho la parte de los intereses. Y sabemos que en septiembre probablemente es muy probable que bajen. ¿Tú crees que se logre mover el mercado inmobiliario lo suficiente con esta disminución de intereses, que lleguemos pronto a lo que se llama el interés mágico, que va a hacer que el mercado se va a agilizar y que las personas van a soltar esas unidades que tienen con los intereses súper bajos? Nosotros deberíamos estar vendiendo 5 millones de viviendas al año en una economía racional, normal de los Estados Unidos, y deberíamos estar construyendo para cerrar el déficit de los 4 millones de viviendas en déficit que tenemos. Deberíamos estar construyendo no 1,5 millones, deberíamos estar construyendo cerca de 2 millones de viviendas. Hay que ver las áreas, eso es otro tema. ¿Qué pasa con los intereses? Si nosotros cerramos la brecha de inventario y metemos nueva construcción, la gente tiene que empezar a motivarse. Hay algo importantísimo, Jenny. La tasa de interés es fundamental, pero las tasas de interés a lo largo de la historia estamos bajo los históricos. Los históricos han sido 7%, estamos en 6,5%. Existe un efecto psicológico muy grande detrás de la tasa de interés. El efecto psicológico es las tasas de interés están altas y es lo único que se piensa, es lo único que se ve. Donald Trump ha ayudado a este efecto psicológico. ¿Por qué? Porque ha repetido incesantemente que Jeremy Powell, too late, no baja las tasas de interés. Cuando a mí me dicen Jeremy Powell no baja las tasas de interés, ¿qué pienso yo? Las tasas de interés están altas. Si Donald Trump insiste tanto en que las baje, es porque están altas, si no, no insistiría en que las baje. Ese efecto psicológico se va a romper una vez que la Reserva Federal empiece a bajarla. ¿Y qué pasa con la visión de la Reserva Federal? La visión de la Reserva Federal viene de unos economistas que en promedio de edad tienen entre 60 y 80 años de edad, vienen de unas economías muy distintas, viene una economía donde efectivamente el aparato industrial era muy grande, donde no existían las criptomonedas, donde el comercio mundial no era instantáneo como lo es hoy en día. Entonces ellos ven una economía que hay que dejar pasar, que hay que dejar ver, ya lo podemos entender. Y tú quieres hablar de historia, hablemos de historia. ¿Por qué demonios la Reserva Federal con la inflación al 9%, todavía no quería subir las tasas y decía, eso es transitorio? Porque tenemos una Reserva Federal que se mueve en un carro de hace 50 años, se mueve en teorías económicas de hace 50 años. Donald Trump ha venido a traer de cierta manera un poco más de movilidad. ¿Por qué? Porque es un presidente en segundo mandato y un presidente en segundo mandato además muy motivado. Hace que el tema de aranceles mueva a la Reserva Federal. ¿Van a bajar las tasas de interés? Sí. ¿Cuánto van a bajar? 6%. ¿La gente va a salir? Sí. ¿Por qué? Porque se va a romper la barrera psicológica. Lo vimos en el podcast pasado, esa barrera psicológica está en el 6%. El día que Donald Trump, el día que New York Times, el día que Univision, el día que Telemundo titulen, bajaron las tasas de interés, se cumplió lo que se necesitaba, vamos a ver tasas de interés iguales o un poquito más bajas que las que tenemos hoy, al 6,20, al 6,10, pero la gente va a decir, ahora las tasas sí están bajas. Aunque ya estén bajas, se rompe el efecto psicológico. La gente entra al mercado porque, lo que decía, necesitan un techo. Y si es un techo propio, mejor. Y cuando la gente entra a comprar, las constructoras van a sentir confianza y van a empezar a construir en los niveles que deben construir. Y las zonas se van a llenar y los Estados Unidos se va otra vez a poblar. Hay un tema de inmigración que está frenando, lo vamos a ver en el podcast la semana que viene, como hay muchos menos inmigrantes y esto impulsaba un poco el sector vivienda. Pero igual, Jenny, tú lo sabes, muchas personas no pueden comprar, no pueden, no es no quieren, es no pueden. Y si alguien les facilita ese camino, van a hacer lo que sea para que ese no puede, pueda.
van a hacer lo que tengan que hacer. ¿Tasas de interés más bajas? Sí. ¿Efecto psicológico roto? Sí. Eso es lo que viene en el 2026. Ok. Entonces estamos, como diríamos, están las predicciones, tasas de intereses más bajos, incremento de precios, va a incrementar el precio de una manera, diríamos, cautelosa en estos próximos años. Y bueno, el real estate va a seguir siendo, sí o sí, una muy buena inversión. Siempre Cauteloso, el aumento de precios cauteloso depende de la zona. La gente que está esperando que Miami caiga, Miami no puede caer. Cuando la gente me dice, no puede, no puede. O sea, no hay manera de que el precio en Miami caiga. ¿Por qué? Porque la actividad económica es brutal. O sea, es una actividad económica mucho más alta que lo que la ciudad puede absorber. Y cuando hay una actividad económica tan alta, los precios suben. Tú quieres vivir en la calle 8 porque trabajas en Brickell, porque ya puedes empezar a ganar mucho más dinero. Tú quieres vivir en Hollywood, tú quieres vivir en Hialeah. Son ciudades que no se detienen. No es lo mismo lo que puede suceder en Lakeland, lo que puede suceder en Tampa, lo que puede suceder en Wyoming, o lo que puede suceder incluso en Texas, en zonas de Texas. Miami es un Manhattan de hace 80 años, 50 años, todo, la bahía de San Diego. Todo el mundo quiere vivir en el mismo pedacito. ¿Por qué? Porque se gana bien, porque se vive bien, porque hay diversión, porque hay actividad, porque mis porque hijos la van a un buen familia está ahí, colegio. porque la familia está cerca. Miami tiene una particularidad y es que nosotros lo hemos dicho muchas veces, single family home o casa se mueven en diferentes apartamentos y los problemas que existen en los apartamentos empujan a que los single family home suban de precio, porque bueno, nadie quiere condominios, nadie se quiere meter en ese problema porque bueno, está sucediendo los pagos especiales, el tema de las certificaciones y las personas están yéndose hasta las casas. Si tú entras al MLS o en Zillow, donde tú quieras entrar, tú ves la mayoría de casas que la gente quiere comprar, va disminuyendo precios. ¿Por qué razón? Porque también ahí viene el vendedor que tenía de alguna manera la mala costumbre de simplemente poner un precio a dedo a la propiedad. Y eso no está sucediendo en este mercado. Entonces, aunque es un mercado muy próspero, tampoco es un mercado en el que está en un mercado de negociación, no es un mercado en el que simplemente el vendedor pone el precio. Eso por un lado. Por otro lado, las personas que no pueden vender las propiedades al precio que desean, simplemente la están sacando del mercado y nos estamos quedando con aquellos vendedores que por algún motivo desean vender, necesitan vender y es el momento en el que el comprador, pues, que tiene posibilidades, entra y aprovecha la negociación que existe hoy en día. Entonces, claro, eso es lo que sucede hoy, pero si predigo lo que va a suceder en Miami, eso no es lo que va a suceder en Miami. Eso es lo que está sucediendo en Miami. Si yo veo el 2026, no es ese el escenario. Si yo estoy hablando hoy en un podcast de predicción, ¿cuál es el escenario? El escenario es una economía acelerada en Miami y esos vendedores que se van, los inventarios se van a consumir. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo el edificio de Mercedes-Benz, el Aston Martin, estoy construyendo el Waldorf Astoria, etcétera, hay mucho dinero moviéndose en la economía. Si Jeff Bezos, el otro se viene, West Palm Beach va a ser un polo. Hay mucho dinero en la economía. Entonces, claro, la gente dice, me vendes en una casa en 600, la pago. Me la vendes en 800, la pago. ¿Por qué? Porque yo hago landscaping y cada día me llaman más y hago más landscaping y ya compré 3 camiones y ahora compré 5. O sea, en esa economía dice, dame la casa en 800, necesito una casa, ya. Es que lo hemos dicho, las casas en Miami, las propiedades en Miami aumentan considerablemente más que en otros lados, por lo que tú acabas de decir, pero en el 2026 muy probablemente todos los problemas de condominios estén solucionados y allí esa primera residencia que nosotros necesitamos para la mayoría de personas que no pueden comprar o que una vivienda como un single family home no es asequible, sí vamos a tener ese producto para ellos. Entonces realmente vamos a esperar qué pasa. Miami no va a dejar de ser una minita de oro, no lo va a dejar de ser, pero obviamente el mercado en cuanto a predicción, hablando de predicciones, hoy en día está pasando esto en casa, sí, pero en 2 años probablemente sí tengamos el mercado muy bien abierto en condominios y casas. Totalmente, Jenny, y eso es aunado a que el tema de los condominios es un tema demasiado coyuntural. O sea, no es un tema que se sostiene en el tiempo. El tema de las reservas lo tienen que ir empezando cada uno a revisar y hacer. Las certificaciones cada 10 años se van a hacer y van a existir y se va a hacer normal. Y los condominios van a existir y se van a multiplicar. Vamos a ver arrasando single family home para construir condominios. ¿Por qué? Porque en la calle 8, por ejemplo, que está muy cerca de los
centros de desarrollo de la ciudad, como lo es Downtown, como lo es Brickell, como lo es Coconut Grove, como lo es Key Biscayne, van a empezar a edificar muchos más edificios porque necesitamos más densidad poblacional. No hay manera de sostener servicios en todas estas áreas si nosotros no tenemos una densidad poblacional cerca. Adicionalmente, no tenemos un buen servicio de transporte público. ¿Qué pasa? La gente no quiere vivir en Homestead. Yo no puedo vivir en Homestead y trabajar en Downtown. Se me hace imposible. Tengo que vivir en calle 8, voy a pagar más, no importa, tumben un automercado y construyan un edificio. Eso es lo que va a pasar y eso se llama desplazamiento demográfico. Se desplaza un sistema demográfico y viene otro sistema demográfico y se instala sobre este mismo. Y eso es desarrollo. Otros lo ven como alteración urbanística, lo ven como una ofensa. Imagínate, nosotros jugábamos dominó en esta esquina y ahora hay un edificio. Eso es Manhattan. En Manhattan tiene los edificios pegados uno de otro. Es más, hay edificios que están aquí y el otro lo construyen arriba de este. Este crece aquí y hace así y le compra los pisos que no creció el otro. Eso existe y eso va a existir en Miami y eso va a incrementar los niveles de precio. Sí, eso es cierto. Pero adicional, hablando de eso, quiero traer aquí al podcast algo que, en mi opinión, va a suceder en los próximos años y para llamar la atención de los compradores y también de los inversionistas. Tenemos bastante inventario, tenemos ofertas y tenemos buenos precios en preconstrucción, lo cual nosotros hemos llamado a aprovecharlos y a que realmente funciona hoy en día. Pero hay que tener en cuenta que esa sirve como techo y sirve como inversión, pero no para la planificación de venta de la propiedad 2, 3, 4 años. Si tú quieres comprar preconstrucción, va a ser para que sea ganancia para ti, deberías de planificar venderlo a 10 años. Razones. Por decir Miami, Homestead es una área que se está desarrollando muchísimo, es una área que está creciendo mucho y que van a haber muchas unidades nuevas por muchos años creciendo o construyéndose allí. ¿Qué pasa si tú compras hoy a un precio, digamos, de 400,000? En un año, probablemente la propiedad, debido a la demanda y a las ventas, probablemente haya incrementado o no haya incrementado, porque el constructor necesita vender. Entonces, y nos ha pasado porque ya lo hemos visto con clientes y en mi opinión va a seguir pasando en esta zona, que los precios de las unidades preconstrucción van a aumentar poco en el tiempo. Es decir, que para ti no va a ser negocio comprar ahora y vender en 2 o 3 años. Simplemente esperar y en 10 años probablemente puedas verle mucho, mucho más provecho. Sí, efectivamente, el que invierte en real estate pensando que esto es un juego de entrar y salir, de mojarse los dedos en el agua, no, aquí hay que meterse en el agua hasta aquí. ¿Por qué? Porque es la única manera. Cuando tú tienes el agua aquí, es que sales a vender. Aquí no se trata de mojarse solo los tobillos. Es importante porque vas a tener que tener un nivel de tolerancia al riesgo bastante alto, pues vas a pasar épocas fáciles y épocas difíciles, como dice Warren Buffett, cuando los barcos están en el puerto, las mareas altas y las mareas bajas son para todo. Vas a subir y vas a bajar con todas las mareas, pero tienes que saber cuál es tu marea y cuando estés en la mejor marea poder salir. Y por lo general es con el paso del tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejen de consultarnos todos nuestros contactos abajo, WhatsApp, la posibilidad de hacer una cita con nosotros. Están allí todos los links de manera de que puedan comunicarse, ya sea que quieras comprar, vender o rentar. Estamos totalmente a la orden. Somos el mejor equipo de real estate en español, analizando números de la Florida, y el real estate son números. Así que no dejes de consultarnos todo lo que necesites. Con muchísimo gusto estamos aquí para ti. No dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba, que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Suscríbete, por favor, a nuestro canal, donde tenemos 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate. Y por supuesto, si puedes compartirlo, compártelo, que debe haber alguien que le pueda interesar en tu círculo cercano de amigos. Muchísimas gracias una vez más. Dónde vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.